Toma tu lugar. Toma tu lugar. ¿Cómo están? Vamos a ver lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas, va a enseñarnos el día de hoy. Yo, la verdad es que cuando estaba viendo una serie, no sé si ya la has visto tú, es una serie que está, creo que la primera temporada está en Netflix y las demás las encuentras en YouTube, se llama Los Elegidos. Y yo vi una escena, la verdad nunca le había puesto atención a este extracto de la palabra, y obviamente ahí en la serie pues hay cosas que le agregan, cosas diálogos que le unen, que evidentemente no están en la Biblia. Pero cuando yo vi esa escena, la verdad es que me conmovió mucho porque nunca me había conectado yo con este pasaje. De hecho, nunca era de los que, pues, sí, el encuentro con Nicodemo, y como que le das la vuelta a la página. Y de hecho hay un versículo dentro de este capítulo que vamos a revisar que es muy famoso, por así decirlo, porque lo ocupan muchas personas creyentes para evangelizar, el famosísimo Juan 3:16. Y incluso muchos lo predican, lo hablan. Vemos luego de repente, no sé si te has topado con personas que en el metro o en el centro o en plazas están predicando este versículo de Juan 3:16. Pero realmente el Señor quiere darnos nos quiere ministrar a nuestras vidas, quiere hablar en nuestro corazón, al tuyo y al mío, porque posiblemente podemos pensar que esta historia es solamente para personas nuevas en el Evangelio o nuevas en la palabra, o personas que solamente son nuevas, que apenas se les está predicando por primera vez. Y realmente no. Esta enseñanza que el Señor nos trae habla de un personaje llamado Nicodemo, y vamos a revisar la palabra. Así es que hoy la plática se llama nacido para mirarle. Y vamos a revisar parte del capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a revisar del capítulo 3, versículo 1 al 21. Vamos a estar leyendo este pasaje, y también vamos a revisar otros pasajes como Zacarías, como Ezequiel, como el libro de Números, porque son cosas que tenemos que tomar como referencia para tratar de entender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Hay que hacer un énfasis siempre en que la palabra tiene que hablar por sí sola. No se trata de la opinión mía, no se trata de la opinión de los miembros de la iglesia, se trata de lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas. No se trata de venir a contar mi vida y darles mi testimonio solamente, sino se trata evidentemente de las palabras de nuestro Señor Jesús, de lo que Él vino a enseñar a esta tierra. Y nos vamos a centrar en este capítulo. Así es que yo voy a leer los primeros 3 versículos. Si tú ya tienes tu Biblia ahí a la mano, si no, pues ahí está la pantalla, el proyector. Si tú tomas notas, pues bueno, ve preparando, porque el Señor va a enseñarnos a nuestras vidas. Dice, en el capítulo 3 de Juan, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por tu palabra. Damos las gracias, Señor, infinitamente por este tiempo que tú has apartado, que tú has dispuesto para conocerte más, Señor. Y queremos eso, Señor Jesús. Hoy venimos a este lugar, a esta habitación, no solamente para hacer ruido y cantar, Señor, sino para conocerte más. Sabemos que desde que inició el año, Señor, tú nos has hablado de un encuentro, y sabemos que nosotros necesitamos, como creyentes, vivir un encuentro contigo, Señor, toparnos contigo, que tú nos hagas frente, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos corrijas, que tú nos enseñes. Como siempre, Espíritu Santo, hoy te pido, hoy te ruego, Señor, que tú hagas tu obra en cada corazón de los que estamos aquí, que tú seas el que hable, que tú seas quien nos enseñe, que tu palabra diga lo que dice de sí misma, que es útil para redarguir, para corregir, para hablar vida. Hoy sabemos, Señor, que tú estás presente en este lugar, Señor, y hoy queremos conocerte, Padre. Como siempre, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y
Amén. Ok, y estamos viendo que entonces es un personaje llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién es este cuate llamado Nicodemo? Nicodemo dice aquí que era un ¿qué? Un fariseo. Y ojo aquí, porque yo sé que si ya tienes un ratito en la palabra, en la Biblia, sabes que los fariseos a todos nosotros nos caen mal, ¿a poco no? ¿No? Escuchas o lees sobre un fariseo y dices, no sé si te pasa así que se te revuelve un poquito el estómago. A mí sí. O sea, cuando dicen los fariseos y los saduceos y los escribas y estaban haciéndole frente a Jesús y dices, bueno, estos cuates, ¿qué onda, no? Con ganas de regresar el tiempo e irles a dar unos zapes, ¿no? Pero no podemos meternos a juzgar a los fariseos porque los fariseos obviamente estaban cegados, como tú, como yo. Y decíamos ahorita en el inicio que esta enseñanza no solamente es para personas nuevas, sino es para personas que llevamos inclusive tiempo. ¿Por qué? Porque Nicodemo dice que era un principal, o sea, no era cualquier fariseo. Había tres grupos que se dividían, que eran los saduceos, que eran los encargados de administrar los dineros de los templos y de todo ese rollo. Estaban los escribas, que eran los que se encargaban de escribir la ley, escribir los rollos, hacer escritos, hacer muchas cosas para legislar. Y estaban estos fariseos. ¿Por qué se llamaban los fariseos? La palabra fariseo significa apartado. O sea, ellos se denominaron a sí mismos fariseos porque ellos se creían que eran apartados de los demás. Pero llegó un punto en que se dice que estos fariseos nacen desde que Nehemías, junto con Esdras y los demás, empiezan a reedificar las murallas de Jerusalén. Entonces se manifiesta que desde ese entonces los fariseos empiezan a nacer, por así decirlo, pero ellos empiezan a tomar una distorsión completa de la ley, porque empiezan a hacerlo leyes de hombres. De hecho, una de las leyes, que era la de lavarse las manos antes de comer, tenían 66 formas de lavarse las manos. O sea, eran unas reglas que no se podían cumplir. Por eso es que estaban siempre viendo qué es lo que estaban haciendo los demás. Y estos fariseos eran los encargados de legislar. Ahora, Nicodemo dice que era un principal. Nicodemo no era cualquier fariseo. En aquel tiempo, cuando estaban los fariseos, no los podías ver a la cara porque era una falta de respeto. O sea, tú tenías que pedirles permiso para verlos a la cara. Podías cuando pasaba un fariseo, tú tenías que agachar la cabeza porque esa era una regla, era algo como una falta de respeto que tomaban en el pueblo. Entonces los fariseos eran los encargados de ver las leyes, que se cumpliera la ley de Moisés, pero sí al pie de la letra. Y Nicodemo era uno de ellos, dice que era un principal, era casi así como alguien de la Suprema Corte de Justicia, por así decirlo. De hecho, en una traducción, ahorita vamos a revisar ese versículo, cuando Jesús le dice, tú eres el maestro de Israel, o sea, era una persona reconocida en el pueblo, no era cualquier fariseo, era Nicodemo, era un principal entre los judíos. Ahora estamos viendo que llega con Jesús. ¿En qué momento llega? En la noche. Hay dos versiones o dos teorías, iglesia. Son teorías, no quiere decir que sea así, son teorías. La primera es que Jesús estaba tan ocupado en todo su día, que solamente le dio esa cita a Nicodemo en la noche, que yo no creo que sea así. y yo me voy más por la segunda, que Nicodemo quiere tener este encuentro con Jesús. Era un principal, conocía la ley, pero sí bien al detalle. Inclusive igual y hasta le enseñó bien cañón, porque ya era una persona anciana, era una persona de años. Y Nicodemo llega y quiere tener ese encuentro con Jesús. Una persona que conocía la palabra, pero sí bien cañón. Una persona que sabía y que estaba esperando a su Salvador según la ley de Moisés, según en la Torá. Y llega y se quiere encontrar con este llamado Jesús, con este que decían que hacía milagros, con este que decían que inclusive unos decían que era el Mesías. Quiere tener un encuentro con él porque dice, bueno, este cuate, ¿quién es? Hay una inquietud, y yo sé que esa inquietud ha estado en nuestros corazones cuando de repente alguien nos dijo, oye, ven, te invito a la iglesia, te invito a conocer a Jesús.
Yo sé que esa inquietud empezó a nacer cuando viste algo diferente en la persona que te haya dicho, oye, vente, vamos, estoy conociendo de Jesús. Y este hombre quería tener este encuentro personal con Jesús. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 2. Dice, vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque en la teoría que se dice, que se afirma, que se asienta, es que él no quería que sus demás compañeros lo vieran con Jesús. Porque le daba cierto prejuicio de decir, híjole, es que qué van a pensar mis amigos, qué van a pensar los demás. Y obviamente también podemos observar que como él conocía las leyes y Jesús estaba siendo un revolucionario de su tiempo, estaba protegiendo hasta de cierta manera a Jesús porque quería platicar con él, quería tener esa charla con Jesús cercana. Y dice aquí, vino a Jesús de noche, así para que nadie lo vea a escondidas, apartado en la oscuridad. Y el Señor Jesús así ha venido a nuestras vidas, en nuestra oscuridad. El Señor Jesús ha venido en nuestra peor tiniebla, en nuestro peor momento. El Señor Jesús se ha acercado a nosotros. Dice su palabra que nosotros no le hemos buscado a Él, que ha sido Él que nos ha buscado a nosotros. Y viene Nicodemo y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estaba reconociendo Nicodemo quién era Jesús. Estaba diciendo, oye, según la ley de Moisés y según todos los profetas, este cuate está teniendo señales de que es el Mesías. Acuérdate que no todos lo aceptaban. ¿Por qué? Porque decían, como un pobre carpintero, como una persona de Nazaret, y hasta decían, algo bueno puede salir de Nazaret, así como algo bueno puede salir de San Lorenzo de Sonco, ¿no? Decía, algo bueno puede salir de Nazaret, ¿en serio? Sí, era el Señor Jesús, ahí era la palabra encarnada. Y él obviamente llega, y si te das cuenta, como que hace esa adulación, ¿no? De así como que medio barbero, ¿no? De, ay, Señor, sabemos que has venido como maestro, ¿no? Como queriendo obtener algo. Pero Jesús, de hecho, versículos antes de este capítulo 3, manifiesta que el Señor Jesús conoce los corazones de todos los hombres. Y Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Jesús conocía qué es lo que quería Nicodemo. Y por eso le dice, sabemos que has venido como maestro. Si Dios no está contigo, pues no tuvieras estas señales. Y respondió Jesús, como que lo interrumpe y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está contestando una pregunta que Nicodemo no hace. ¿Te das cuenta? O sea, Nicodemo no preguntó, oye, yo quiero ver el reino, ¿cómo le hago? No la hace. Pero Jesús sabía que venía Nicodemo. Jesús conocía su corazón, ese corazón inquieto de decir, ¿quién es este Jesús del que tanto hablan? Y Jesús percibía lo que estaba sucediendo con Nicodemo. Nicodemo empiezan a hacer esta inquietud en él de saber quién es el maestro. Ahora bien, conociendo que el Señor Jesús conocía lo que había en el corazón de Nicodemo, ¿qué te hace sentir que el Señor Jesús conoce lo que hay en tu corazón y en tu mente? ¿Qué te hace pensar o sentir que el Señor te conoce? De hecho, en la Biblia dice que somos conocidos de Dios. Él sabe quién eres. Él sabe cómo fuiste formado en el vientre. Él te conoce. Dice la palabra que tu embrión vieron sus ojos, nuestro embrión vieron sus ojos. ¿Qué te hace sentir que el Señor ya te conoce? Que el Señor ya sabe qué necesidad tienes, aunque tú inclusive no la sepas. No sé tú, pero de repente a mí me da miedo. Decir, híjole, el Señor sabe lo que pienso, el Señor sabe quién soy en realidad. Pero también me da confianza de decir, híjole, el Señor sabe quién soy y a pesar de eso viene a mí y me ama, a pesar de eso viene y quiere tener este encuentro conmigo. Y por eso le dice, de cierto te digo que aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y nos vamos a centrar en dos cosas, iglesia. Una en el nuevo nacimiento y la otra vamos a verlo después en los versículos que vienen. Y por eso dice el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Dice las definiciones en el hebreo que nacer significa dar a luz. La palabra de nuevo, nacer de nuevo, significa nacer del origen. Y la palabra ver tiene que ver con conocer o tener parte en.
Entonces estamos viendo que el nuevo nacimiento, como dice Jesús, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces estamos viendo que si no nacemos de arriba, que si no nacemos del origen, no del origen de nuestra mamá, del origen, del verdadero origen, no podemos ser parte del reino de Dios. Esto es lo que Jesús quería decir. Si no naces de arriba, si no naces desde el origen, no puedes ser parte en el reino de Dios. Y Nicodemo responde en el versículo 4, fíjate lo que dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? O sea, hay unos teólogos y predicadores que dicen que Nicodemo está dando una respuesta sarcástica y burlona, pero para mí no. Para mí Nicodemo no conoce, o sea, a pesar de sus años, a pesar de su conocimiento, a pesar de saber toda la Torá, toda la palabra, no sabía lo que Jesús le estaba dando a entender. Él tenía una duda, ¿cómo le voy a hacer para ingresar al reino de Dios? Aquí hay algo que hay que ver, iglesia. En ese momento estaban esperando al Salvador, al Mesías, para que los liberara del pueblo de Roma, de la opresión de Roma. Ellos estaban esperando una persona que se levantara en guerra en contra de Roma. Y Jesús viene y le dice que el reino de Dios, entonces así de, el reino, o sea, nos vienes a mostrar un reino. Ellos esperaban un nuevo rey, así como David, así como los demás que habían pasado. Pero por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Yo no vine a fundar este reino. Yo vine a mostrar otro reino. Yo vine a liberarlos no de Roma, no de la esclavitud de Roma, no de la opresión de Roma. Vine a liberarlos del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero Nicodemo no lo entendía. Nicodemo no sabía y por eso dice, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo un hombre viejo va a poder regresar al vientre de su madre? Me imagino que hasta Nicodemo pues, ya era una persona mayor y decía, vaya, mi mamá ya se murió, no voy a poder regresar al vientre otra vez. Pero Jesús le responde con esas palabras de amor, con esa palabra de darle a entender a este gran maestro, a este principal. Por eso es que te decía que esta enseñanza, yo siento que más que dirigida para personas nuevas, es dirigida para personas que ya llevamos un ratito aquí y que creemos que ya conocemos todo sobre Jesús, que ya sabemos la Biblia. Inclusive luego hasta ponemos jetas, ¿no? Así de, otra vez ese versículo, otra vez esa plática. Había un predicador, un pastor, no recuerdo su nombre, creo que era, es de Estados Unidos. No se me fue el nombre, olvídenlo. Pero ese cuate decía, cada rato enseñaba un pasaje, cada 8 días lo enseñaba la misma plática. Y uno de su iglesia se levanta y le pregunta, le digo, oiga, pastor, ¿por qué ya lleva el tiempo predicando el mismo versículo? O sea, ¿por qué? Y este cuate le contesta, voy a predicar este versículo hasta que la iglesia entienda y aprenda lo que quiere decir esto. Y tú y yo como ovejas, las ovejas, acuérdate que no tienen sentido de dirección, debemos de escuchar constantemente las palabras del Padre. Y Nicodemo no sabía, llevaba un tiempo ya conociendo de la palabra, era un gran maestro y no sabía. Fíjate lo que dice Jesús en el versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este de cierto en cierto es una palabra que se traduce como el amén y amén. Cuando Jesús está diciendo de cierto en cierto, ya lo dijo 2 veces, está diciendo algo solemne. Es como si dijera, a ver, Nicodemo, pon atención, de cierto, amén, amén. Te digo, o sea, así es, porque no hay otra, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Jesús le empieza a explicar o le empieza a dar a entender el nuevo nacimiento a Nicodemo. ¿Pero qué es este nuevo nacimiento? Dice agua y espíritu. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo ya fui bautizado, a mí ya me bautizaron. De chiquito, yo ya me bauticé. Pero no precisamente se refiere a este nacimiento de bautismo, porque incluso el bautismo es morir a la vida vieja. Se refiere más a que Jesús decía que él era agua
agua viva. Acuérdate cuando está con la mujer samaritana, le dice, yo soy el agua. Si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías agua a él. Y está diciendo más de agua, y dice de espíritu. Ok, son dos cosas que el Señor nos está poniendo aquí. Agua, que se refiere al arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cambiar mi mentalidad. A veces pensamos que el arrepentimiento es venir con cierta culpabilidad delante de Dios y, ay, por mi culpa, Señor, yo he pecado, etcétera, etcétera. Pero solamente si te das cuenta, a veces venimos así cuando nuestro pecado es descubierto. No es un arrepentimiento sincero. Cuando el Señor nos da convicción de pecado, hay eso, hay arrepentimiento, hay un cambio de mentalidad, de dejar la vida vieja y comenzar una vida nueva. Por eso dice aquí, de agua. Él es el agua viva, es arrepentimiento. Y nos habla del espíritu. ¿Qué es la palabra espíritu? Es soplo, es neuma. Por eso las llantas se llaman neumáticos. Entonces, nos está hablando de espíritu. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús aquí? Lo que Jesús nos está hablando es transformar nuestra vieja o nuestra naturaleza. Y yo sé que ahorita estás así, ¿cómo? Pues eso no es imposible. Yo creo que a lo mejor estás como Nicodemo, de ¿cómo es eso posible? Y yo pongo este ejemplo, luego a los chavos les pongo este ejemplo. Es como si tuviéramos ahorita una palomita, de las que luego andan correteando los niños en la calle. Y de este lado ponemos un ave de esas carroñeras. ¿Qué te gusta? ¿Cómo se llama? Dígame un ave carroñera. Un sopilote, aquí lo ponemos. Una palomita y un sopilote. Vamos, el Evangelio hace esto en nuestras vidas. Lo que Jesús está afirmando aquí, que tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo es este nuevo nacimiento? Cambiar esta naturaleza pecaminosa por esta que nos está ofreciendo. ¿Sí se entiende? Es decir, el ave que es carroñera, el Evangelio tiene que producir ese cambio en su naturaleza de que ya no va a comer carne, ya no va a ser carroñera, ya no va a andar comiendo cadáveres, porquería, sino ahora va a comer alpiste y semillas como esta paloma que está aquí. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa es nuestra naturaleza. De hecho, inclusive una vez hace unas semanas estábamos con en clase y hay una chava aquí de la iglesia que por cierto no vino, que está embarazada, y le decía, inclusive este bebecito que está aquí adentro ya trae una naturaleza rebelde. Y dice, ah, no, mi bebé, o sea, es en serio. Mi hijita de apenas 3 años ya le empieza a manifestar la rebeldía, más tengo una pequeña adolescente en casa. No se deja guiar por papá y por mamá, hace lo que ella dice que es, se deja llevar por su propia naturaleza, por su propio entendimiento, y es lo que el Señor quiere hacer, porque tú y yo nos manejamos de esa manera, nos manejamos en lo que tú y yo creemos que es lo correcto, en nuestro propio saber, y el Señor necesita cambiar esta naturaleza pecaminosa por la que Él nos está ofreciendo. Eso es el nuevo nacimiento. A lo mejor tú dices, es que yo me bauticé en tal momento. Eso no fue el nuevo nacimiento. Hay varias personas que se han bautizado y no han nacido de nuevo. Hay personas que han estado en iglesia años y años y años y no han nacido de nuevo. Hay personas que estamos sirviendo en la iglesia y no hemos nacido de nuevo. No tiene que ver con el primer día que dijimos, ay Señor, ¿cómo va la oración esta que hacen? Señor, te acepto en mi corazón. ¿Te acepto? ¿Tú aceptas a Jesús? Te abro la puerta. ¿Te abro la puerta? Imagínense a Jesús con Pablo. Pongo este ejemplo. Imagínense a Jesús con Pablo cuando se lo topa y le dice, ustedes me van a corregir. Jesús llega con Pablo y le dice, Pablo, ¿me aceptas en tu corazón como tu Señor y tu Salvador? ¿Dijo eso? No, le hace una llave y lo tuerce y le hace, a ver qué traes, ¿por qué me persigues? ¿No es así? Y el pueblo así, ¡ay! ¿Quién eres, Señor? No le dijo, ¿me abres la puerta de tu corazón, Pablo? No le dijo eso. El Señor va y se mete. Ah, no, es que el Señor es un caballero. ¿Qué? El Señor va y se mete. Si el Señor va a hacer algo en tu vida, si el Señor ha prometido algo en tu vida, Él lo va a hacer, aunque tú no quieras. El Señor va a restaurar tu corazón a pesar de tu propia condición.
que el Señor nos está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Es que ya llevo tanto tiempo que hice una oración de fe. No, la oración de fe, la correcta oración de fe es decir, confieso con mi boca que el Señor Jesús es el Salvador. Y confieso que Él murió en una cruz y resucitó. Esa es una oración de fe. Pero una oración, porque hay bastantes personas creyentes que por el simple hecho de hacer una oración de fe, por así decirlo, piensan que ya han nacido de nuevo y no, iglesia. Nacer de nuevo es un paso más, por eso se lo está enseñando Jesús a Nicodemo. Fíjate lo que continúa diciendo en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. Me imagino que Nicodemo puso la cara así de, ¿what? ¿Qué? Me imagino que a Nicodemo toda la teología que traía de años, toda la teología que enseñó en su sinagoga durante mucho tiempo, toda la teología que le enseñó a sus discípulos, Jesús llega y la hace así polvito y la destruye. Todos sus años de ser un gran fariseo y un principal, todo lo que él pensaba que era lo correcto, llega Jesús y lo hace añicos y le dice, no, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, me tienes que conocer a mí. ¿Alguien se acuerda cómo comenzamos este 2023? Decía nuestro pastor Miguel, decía que este año tenemos que tener todos un encuentro con Jesús. Y no precisamente que vayas o no vayas a una renovación, un encuentro personal, que tú te topes con el Señor Jesús y desmorone todos tus pensamientos y tus argumentos y empiece a hacer los suyos en ti. Por eso le dice, lo que es nacido de carne, carne es. Jesús estaba explicando los dos nacimientos. ¿Cuál es de la carne? ¿Cuál es uno? Pues lo que nace de la carne, carne es. O sea, lo que es de la carne es algo que se va a corromper. Tarde o temprano este cuerpo que tú ves, tu cuerpo que tú ves todos los días frente al espejo, y las mujeres luego hasta se maquillan, ¿no? Lo adornan, ¿no? Se echan perfume. Por más de que nos echemos perfume, por más de que nos maquillemos, nuestro cuerpo se va a destruir tarde o temprano. Y tú y yo estamos más enfocados en cosas de este mundo, en obtener riquezas de este mundo, que obtener las riquezas del cielo, como Nicodemo. Estamos más empeñados en el saber, en el conocer y todo, en la soberbia, en el ego, en el egocentrismo, que realmente en atesorar. Todo esto que tú y yo vemos es nada, iglesia. Nuestro cuerpo se va a corromper, tarde o temprano se va a descomponer, tarde o temprano o va a terminar comido por los gusanos o nos van a llevar a que nos quemen. Pero nuestro espíritu tiene que vivir eternamente, y es lo que el Señor Jesús le quiere enseñar a Nicodemo. Dice, no te maravilles, en el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere. Y aquí voy a hacer una pausa. Este versículo, Juan 3:8, es el versículo que el Señor le da a nuestros pastores cuando fundan esta iglesia. Juan 3:8. ¿Cuál es este? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor nos está explicando estos dos nacimientos, uno de carne y otro de espíritu. Y este versículo, Juan 3:8, es la bandera de nuestra querida y amada iglesia Camino de Viento. El viento sopla de donde quiere. Me imagino que en ese momento Jesús le dice, oye, ¿escuchas el viento? Así, el viento. Y todos hemos observado cuando el viento hace su labor. No lo vemos, no sabemos de dónde viene, ni a dónde se va, pero vemos que está moviendo los árboles, ¿no? Vemos que mueve las hojas, vemos que de repente se levanta cosas del piso, que cuando se intensifica, bueno, hace un desastre completamente. No sabemos ni de dónde viene, ni de a dónde va. ¿Y qué quiere decir con esto? El Señor Jesús dice aquí que una persona que es nacida del Espíritu debe de haber evidencia que es nacida del Espíritu. ¿Qué es esto? Son frutos o el fruto del Espíritu. Nos está hablando inclusive de su misma condición del Señor Jesús. ¿Cuál era esta condición del Señor Jesús? Es que era manso, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en el libro de Gálatas, acuérdate que hay una lista, porque está diciendo dos nacimientos. ¿Cuál es uno? El de la carne.
que nos dice que en las obras de la carne hay destrucción, que en las obras de la carne hay una lista que está diciendo en Gálatas 5, que es fornicación, adulterio, borracheras, orgías, envidias, avaricia, contiendas, pelea, todo ese rollo. Y dice, y cosas semejantes a estas, por si faltaba una. Pero también nos dice que hay un fruto espiritual. Entonces Juan 3:8 nos está hablando de que aquellos que son nacidos del Espíritu, debe de haber una evidencia que verdaderamente son nacidos del Espíritu. Que verdaderamente la gente no sabe ni de dónde vienes ni de dónde vas, pero ve la evidencia que el viento se está moviendo en ti. Y si te das cuenta, así es nuestra iglesia, ¿a poco no? Muchos no sabemos ni de dónde venimos. Sí, bueno, yo estaba aquí, Señor, y de repente me pusiste aquí. ¿Y qué hago con mis manos levantadas? No te llega de repente eso aquí. A mí sí, a mí cuando estoy cantando así, ¿qué hago cantando aquí? ¿No? ¿Por qué cada 8 días vengo a un lugar? ¿Por qué cada 8 días estoy aquí con estas personas? No, soy el único loco, perdón. Entonces, me llega esa duda de decir, bueno, ¿qué es? Porque no sé de dónde vengo, ni tampoco sé a dónde vamos. ¿O alguien sabe a dónde vamos? ¿Alguien sabe cómo vamos a terminar? Como decían las abuelitas, no sabemos cómo vamos a terminar, ¿no? Nadie sabe, nadie conoce esa parte, pero el Señor sí. Pero mientras estamos en el Espíritu, debe de haber evidencia clara de ese mover del Espíritu. Porque la palabra Espíritu aquí está con mayúscula, que habla del Espíritu Santo. Debe de haber esa evidencia en esta iglesia, Camino de Viento, que el viento se mueve, que el Espíritu de Dios se mueve. El neuma se está moviendo en esta iglesia. Y yo creo que sí lo es. Hay frutos claros en cada uno de nosotros, aunque luchamos, aunque nos caemos, aunque de repente tropezamos, hay frutos claros de lo que dice aquí en Gálatas, que dice que hay frutos, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Eso es Juan 3:8. No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, pero conocemos que hay un mover en nuestro espíritu, y es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, Nicodemo todavía no está entendiendo lo que está ocurriendo aquí. ¿Cómo puede hacerse eso? Dice en el versículo 9, dice Jesús aquí, respondió Jesús, dice, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? O sea, tú eres un maestro, tú ya has enseñado esto y no sabes de lo que te estoy hablando, Nicodemo. O sea, le dice, eres tú maestro y no sabes de lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor Nicodemo en algún momento enseñó Ezequiel 36:25. Acompáñame a Ezequiel 36:25. Y vamos a ver lo que dice Ezequiel 36:25. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Perdón, estoy en Zacarías, discúlpenme. Dice en Ezequiel 36:25, dice, esparciré sobre vosotros agua, ¿dice qué? Agua limpia. Ahí está el arrepentimiento. Esparciré agua limpia, que el arrepentimiento te va a limpiar. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Aquí está el arrepentimiento. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongan por obra. Por eso le está diciendo, ¿no estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Aquí está. Tú ya lo enseñaste, Nicodemo, tú ya hablaste de eso en algún momento. Y Nicodemo, me imagino que estaba con cara todavía así de, no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Y continúa diciendo aquí, dice, de cierto te digo, que el que no, perdón, dice, de cierto te digo, otra vez, de cierto te digo, que lo que sabemos, bueno, déjalo ver en la pantalla, ya se me perdió. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que habemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Está hablando de dos personajes, de él mismo, de Jesús, y está hablando de Juan el Bautista. Está hablando de Juan el Bautista, su primo de Jesús, y está hablando de él mismo. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. O sea, nosotros estamos
conscientes de lo que estamos hablando, y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Le está diciendo: hey, ustedes los fariseos y los saduceos no están recibiendo el testimonio que hay. Y continúa diciendo aquí, dice en el 12, dice: y si os he dicho cosas terrenales, y no creen, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Y obviamente así, si Nicodemo tiene una cara de decir: no manches, no te estoy entendiendo nada, no sé lo que tú me estás diciendo, llevo años conociendo algo, pero ahorita mi filosofía se derrumbó porque tú me estás diciendo que debo de nacer de nuevo. Y dice: ¿cómo te voy a explicar las cosas del cielo? ¿Cómo quieres que te explique las cosas? Entonces, iglesia, tú y yo necesitamos nacer de nuevo para poder entender las palabras de nuestro Padre. Tú y yo necesitamos conocer a este Jesús y nacer de agua, de arrepentimiento y de espíritu, para poder conocerlo, lo que Él me está enseñando. Y continúa diciendo aquí en el 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí esta parte me encanta, me gusta mucho de este pasaje, porque el Señor Jesús le está revelando a Nicodemo lo que va a pasar con él. Pero obviamente Nicodemo no lo entendió. Quiero pensar que no lo entendió. Porque dice aquí: así como Moisés levanta la serpiente, así mismo el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, el Hijo de Dios, va a ser levantado. Acompáñame a Números 21:4. En Números 21:4 nos está diciendo esta historia, porque Jesús está haciendo referencia otra vez a otra enseñanza que Nicodemo quizás ya dio en un momento. Y Nicodemo quizás ya predicó de esto. Nicodemo conocía esta parte, y dice aquí en el capítulo 21 de Números, versículo 4, dice: después partieron al monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo ¿contra quién habló? Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. O sea, el Señor está mandando corrección. El Señor que mandó serpientes para que mordieran al pueblo. Y dice: y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de vosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué onda con este rollo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que estaba diciéndole Jesús a Nicodemo? Está diciendo: lo mismo que pasó ahí va a ocurrir conmigo. ¿Qué? ¿Alguien se acuerda qué significa la serpiente? Satanás, la serpiente antigua, que hizo caer ¿a quién? Adán. ¿Por qué? Porque Adán llevaba la responsabilidad. Todos echamos la culpa a la mujer luego, ¿no? Ay, es que Eva, no, fue el hombre el que descuidó el huerto. Es el hombre el que descuida su casa, no es la mujer. Claro, la mujer platica con la serpiente. Entonces, no voy a estar una de los pañuelos morados porque ahorita me ejecuta aquí. Entonces la serpiente antigua, ¿quién es la serpiente antigua? Satanás viene a representar ¿qué? El pecado. Entonces el pueblo se levanta en contra de Dios y contra de Moisés y dice: ¿por qué se empieza a quejar? ¿Y qué es lo que ocurre? Que el Señor empieza a mandar serpientes entre ellos para que sean mordidos. El veneno era inyectado. El pecado ha sido inyectado en nosotros. Tenemos pecado en nosotros. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo? Es que este pueblo estaba siendo contaminado con este veneno. Pero dicen todos espantados: oye, por favor ayúdanos, Moisés, dile al Señor que nos perdone. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El Señor nos pone la misma solución. ¿Con qué? Con otra serpiente. Una serpiente que viene a representar eso, el pecado de la humanidad, el pecado tuyo y el mío.
que todos estamos envenenados de pecado. Pero ¿cuál fue la solución? Que a Moisés pone una serpiente de bronce, y el bronce viene a representar el juicio. Es lo que significaba el juicio. Y hace una serpiente de bronce y la pone en un asta, y todos tenían que mirar a la serpiente y ser curados. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Era que cuando todos estaban envenenados, cuando me mordió la serpiente, yo tenía que ver a la serpiente que había puesto Moisés en esa asta, en ese poste, y la tenía que ver, y iba a ser sanado, iba a vivir. Entonces, si te das cuenta, lo que Jesús está diciendo, eso mismo va a pasar conmigo, Nicodemo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que Jesús mismo le estaba manifestando a Nicodemo: ¡hey! Esa serpiente de bronce, esa serpiente que venía a representar el pecado, esa serpiente que venía a representar el pecado y la muerte, es esa serpiente con la que estás hablando. ¿Qué es lo que quería decir? No es que Jesús fuera la serpiente antigua, es que Jesús iba a tomar ese lugar de maldición. Jesús iba a ser maldito por mi causa, para que yo lo mirara a Él y pudiera yo vivir eternamente. En el tiempo de Moisés, este pueblo lo que hacía era que tenía que ver para vivir en la carne, para ser salvado de ese veneno. Y tú y yo estamos contaminados por un veneno que desde el Génesis entra, y que entra la muerte. ¿Y la muerte qué es? El pecado. Y tú y yo estamos envenenados, y tenemos que voltear a ver a esa serpiente que está colgada en esa asta. ¿Alguien sabe el significado de cruz? La cruz dice que es un asta con un travesaño atravesado. Es un signo de tortura muy cruel. Tú y yo ahorita ya hasta nos lo tatuamos y lo colgamos y todo el rollo. Pero en ese tiempo era un signo de tortura. Entonces lo que Jesús está diciendo: hey, Nicodemo, esa serpiente era yo. Y ese mismo lugar voy a tomar yo, ese lugar de maldición, para que todos sean salvados. Y por eso dice aquí en el siguiente versículo, en el 10 dice, en el 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que aquel en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Si tú ves a Jesús, si tú volteas la mirada hacia Jesús, tú vas a ser sanado. Tú vas a ser limpiado, tú vas a ser restaurado, tú vas a ser limpio. Y dice: vivirás, ¿qué? Eternamente. Jesús se hace maldito para que yo pudiera observarlo y pudiera ser limpiado. Jesús toma mi lugar. Dice la palabra que aquel que no conoció pecado se hizo pecador por mi causa. Aquel que no conoció pecado se hizo pecador por mi causa. Y es lo que estaba ocurriendo aquí. Por eso es que Jesús le está dando esta enseñanza a Nicodemo: lo mismo que va a pasar. La gente me tiene que ver para que crea y para que se salve. Entonces, tú y yo tenemos una tarea. Número 1, contemplar que tenemos pecado, que tenemos veneno en nuestro cuerpo. Y tenemos que contemplar algo, iglesia: a nuestro Señor Jesús colgado en esa asta, en ese travesaño, muriendo por la salvación del mundo. Dice aquí en Juan 3:16, dice: Él vino como unigénito para que todo quien en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, Dios te ama. Dios te ama. Lo veíamos desde el principio: Dios te conoce. Y a pesar de que te conoce, fuera de los reflectores, por así decirlo, en tu intimidad, ahí cuando nadie te ve, ahí cuando tú estás solo en tu intimidad, Él sabe lo que piensas, Él sabe. Inclusive dice los Salmos que Él sabe inclusive las cosas que tú no conoces de ti mismo, las cosas más oscuras que tú ni tú mismo conoces, Él las conoce. Y sin embargo dice aquí: Él te ama, Él te busca. Y Él quiere tener este encuentro contigo. Dios te ama y su corazón no es igual al tuyo y al mío. Tú y yo a veces valoramos el corazón de Cristo a nuestro corazón. ¿A poco no? Es que Dios está enojado conmigo. Es que Dios ya no me quiere, ¿no? Porque tú y yo somos así. Alguien peca en contra de nosotros, ¿y qué hacemos? Le dejamos de hablar, lo ignoramos, ¿no? Lo empujamos, lo pateamos, no queremos hablar con él. Nos resentimos con esa persona, pero el Señor no está resentido contigo.
El Señor hoy en esta mañana quiere tener un encuentro contigo. Hoy la noticia que el Señor nos trae del cielo es que Él no quiere condenarte. Dice aquí en el versículo 18, dice: el que en Él cree no es condenado. El que mira a Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y claro, si tú y yo no creemos, ¿qué pasa si no creo en Jesús? Pues ya somos condenados por naturaleza. No es que el Señor nos castigue, es que ya somos condenados. El castigo ya está en el mundo, la muerte ya está en el mundo, ya estamos condenados. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar hacia la serpiente, aquel que tomó ese lugar de maldición en vez de que yo estuviera ahí colgado. Tú y yo teníamos que estar colgados de ese madero. Tú y yo teníamos que recibir el azote por nuestras faltas. Tú y yo teníamos que recibir el azote por las cosas que hemos hecho. La justicia del Señor no es mi justicia. Y sin embargo, diría por ahí una canción del apóstol Franco de Vita. ¿Cómo dice? Si te he dado todo lo que tengo hasta que alguien te deuda conmigo. Y todavía pregunta si te amo, iglesia. Si te he dado todo absolutamente, y todavía preguntas si te ama. ¿Aún tienes duda que Él te ame, que Él te conozca? ¿Aún tienes esa duda que Él está dispuesto a perdonar esa falta en ti? Porque no ha creído porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Continúa diciendo, dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y obviamente la luz de Cristo revela todo. La luz de Cristo, cuando tú y yo venimos a Jesús, en nuestro corazón es revelado delante de Él. Nuestras faltas son reveladas. Y obviamente si de repente vienes así con ese corazón delante del Señor Jesús y tus faltas son reveladas delante de Él, no tengas pena y no tengas vergüenza, porque no hay nadie más que las pueda curar, no hay nadie más que las pueda sanar, no hay nadie más que pueda hacer la obra de redención, no hay una institución o una persona que lo haga más que nuestro Señor Jesús. Aquel que tomó nuestro lugar, aquel que estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio. Le estaba diciendo a Nicodemo: yo voy a tomar ese lugar de maldición. El que no conoció pecado, por mi causa fue pecado y se puso en esa cruz y recibió el castigo. La paga del pecado es muerte. Yo recibí ese castigo. Más para que sea manifiesto, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz revela todo. Y yo no sé si tú en esta mañana, te voy a invitar a algo. El Señor te conoce, sabe de dónde vienes. Él sí sabe de dónde vienes y Él sabe a dónde vas. Pero te quiero invitar a algo, a que si tú llevas tiempo conociendo del Señor Jesús, te quites la etiqueta de servidor, quítate la etiqueta de que ya conoces del Señor. En esta mañana quítate la etiqueta de que tú ya sabes quién es Él. Quítate la etiqueta de pastor, de líder. Quítate la etiqueta de que tú en un lugar conociste a Jesús. Cuando yo llegué a este lugar, a esta iglesia específicamente, yo pensaba que conocía del Señor. Yo creía que yo sabía todo sobre Dios, porque llevaba 10 años en un lugar, practicando una enseñanza buena, hasta cierto punto buena. Y yo creía que yo conocía del Señor. Y a lo mejor tú dices: bueno, ya llevo tanto tiempo en la iglesia, pero a lo mejor no hemos nacido de nuevo. Y a lo mejor llevas años preguntándote: ¿por qué no puedo cambiar esto en mi vida? A lo mejor llevas meses diciendo: ¿por qué no puedo luchar contra este pecado? A lo mejor le has preguntado al Señor: ¿por qué sigue habiendo peleas en mi hogar? ¿Por qué sigue habiendo esta destrucción en mi casa? ¿Por qué sigue habiendo esta destrucción en mí? ¿Por qué todavía hasta el día de hoy me sigo humillando delante de los hombres y no de Dios? ¿Por qué hasta el día de hoy sigo luchando en mis fuerzas contra esta lujuria o contra el adulterio?
¿Por qué no puedo apartarme de este vicio? ¿Por qué no puedo apartarme del alcohol? Si tú, no te voy a decir si es la primera vez que vienes a Cristo, porque hoy posiblemente puede ser la primera vez que tú y yo vamos a nacer de nuevo, de agua, de arrepentimiento y de espíritu. El espíritu que no sabe, que tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero el Señor te dice en esta mañana, como a Nicodemo, tus argumentos tíralos a la basura porque no te han servido durante todos estos años. Los argumentos que yo te doy el día de hoy es que tú no tienes que hacer absolutamente nada, Nicodemo. Nicodemo, no tienes que hacer obras. No tienes que yo me porto bien. Es que yo no le hago daño a nadie, Luis. Bueno, según tú. Pero según la ley de Dios, tú y yo somos pecadores. Según la ley de Dios, tú y yo estamos envenenados. Según la ley de Dios, la justicia de Dios, tú y yo merecemos muerte. Pero lo extraordinario que le dice Jesús a Nicodemo predicándole es: yo voy a hacer esa obra en ti, Nicodemo. Yo voy a hacer esa obra de redención en ti. Yo morí en la cruz. Yo soporté el azote. Yo soporté la cruz. Yo la cargué por ti. Yo puse mi espalda. Yo puse mi cabeza. Yo puse mi sangre para que tú vivieras. Para que tú vivieras de una forma diferente. Para que el día de hoy, yo que soy bueno, verdaderamente el Padre encarnado, aquel Padre bueno, encarnado en la persona de Jesús, azotado, humillado, flagelado, crucificado, ensangrentado completamente. El Señor te dice: te amo. No lo hago para que te sientas culpable. No lo hago para que te sigas con una rosa en tu espalda. Lo hago para decirte que el día de hoy eres libre, camino de viento. Que el día de hoy en Jesús hay libertad. Que el día de hoy en Jesús hay restauración, hay perdón, hay salvación. Y que el día de hoy por eso es que tú y yo podemos alzar nuestros brazos y decirle: Señor, gracias por este gran amor que tú nos das. Gracias por este amor que tú pones en nosotros. Así es que hoy, no sé cuántos Nicodemos hay aquí. Yo soy un Nicodemo que dice: tus argumentos tíralos a la basura, Luis, porque tú tienes que tener un encuentro hoy conmigo. Tú debes de tener un encuentro hoy conmigo. Así es que, ¿por qué no te pones de pie un momento? Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este encuentro que tú tuviste con Nicodemo, Señor. Porque a través de este encuentro, es por este encuentro glorioso, Señor, que hoy podemos decir que hemos sido limpiados,